Extraordinaria tarde, amigos de Sax. El día de hoy estamos desde el corazón de Coyoacán, en las calles de Gómez Farías y Xicoténcatl. Vamos a visitar una librería muy especial que es especialista en poesía. Y la verdad es que, a pesar de que la industria editorial tiene muchas complicaciones, porque es una industria muy compleja, nuestros amigos que nos han invitado el día de hoy, que es Mijaíl Lamas, han optado por apostar por la editorial de libros de poesía, justamente y únicamente de poesía. Es un nicho muy especial, un nicho súper emotivo que nos va a permitir conectarnos unos a otros y que, a pesar de hablar de cosas súper cotidianas, van a hablar de cosas muy, muy sensibles. Como ustedes verán, hay mucho ruido en el espacio, porque como podrán escuchar, Mijaíl piensa que las calles están vivas y es justo de las cosas en las que debemos estar inmersos para ser un buen poeta, de todas aquellas cosas cotidianas que nosotros vivimos en el día a día, que nos van a permitir el tener la suficiente inspiración para poder estar en eso. Círculo de poesía en las calles en el centro de Coyoacán. Es un lindo espacio que ustedes van a poder visitar, en donde van a encontrar poesía de muchísimas personas y que va a ser una parte de lo que ha producido Círculo de Poesía de manera especial, pero también vamos a encontrar cosas que son súper especiales. Obviamente lo más recomendable es que ustedes vengan aquí, que platiquen con las personas que están aquí, porque ellos son expertos en el tema y les van a poder recomendar los libros en particular para cada una de las cosas y de los temas. Amigos de Sax, el día de hoy tengo el placer que esté conmigo Mijaíl, que es una persona súper talentosa, carismática, traductor, editor, crítico y poeta, que es el motivo por el cual estamos el día de hoy aquí. Bienvenida a Sax, Mijaíl. Muchas gracias, Ale. Gracias por estar aquí y por acompañarnos aquí en esta librería, en esta bella librería especializada exclusivamente en libros de poesía. Y bueno, creo que es del tema del que vamos a hablar un poco hoy. Sí, exacto. Mijaíl es de Culiacán. Recomiéndanos algo que podemos comer si visitamos este lugar. Bueno, Culiacán tiene una tradición gastronómica que poco a poco se ha vuelto más conocida, sobre todo porque con la llegada de algunos sinaloenses que han puesto, pues no sé, restaurantes y bueno, demás cosas gastronómicas, pues digamos que ha adquirido alguna relevancia, a pesar de que años atrás no se conocía. Pero si vas a Culiacán, pues no debes dejar de comer en una carreta de mariscos, cualquier cosa que te ofrezca el señor que vende mariscos. Y lo interesante es que no tienes que ir a un gran restaurante para comer marisco fresco, puedes ir a cualquier lugar, incluso que esté en la calle. Y bueno, sin duda los tacos de carne asada. Carne asada. Sí, los tacos de carne asada, sí. Perfecto. ¿Extrañas tu casa? Extraño, digamos, partes o formas de la vida familiar. Sin embargo, creo que soy muy desapegado. Entonces, a pesar de que puedo llegar a añorar algunos aspectos de mi vida en Culiacán, soy demasiado desapegado. Entonces, no pienso mucho en extrañar mi casa. Sí extraño a mi familia, por supuesto, ¿no? Bueno, la poesía, como dijiste bien hace rato, es lo que nos trae aquí. ¿Qué se necesita para ser un poeta? Bueno, hay muchas teorías sobre si un poeta nace o se hace. Yo creo que un poeta puede nacer y puede hacerse. Okay. O sea, creo que existe un talento innato en algunas personas, una sensibilidad innata para la poesía, para el arte en general. Y que alguien que puede gustar de la poesía con suficiente dedicación podría llegarse a convertir en un poeta. Pero también creo que hay quienes aman y gustan de la poesía que nunca han podido lograr escribir un buen poema. Es muy azaroso. Yo creo que esa respuesta es complicada y no me atrevería a asegurar si se nace o no, pero se necesita sobre todo, que esa es tu pregunta, se necesita sobre todo trabajo e inspiración. Y la única manera de lograr tener inspiración es trabajar mucho, leyendo, escribiendo, conociendo, siendo curioso, pero también siendo crítico.
¿no? Que es el gran signo de la poesía moderna, según lo explica Octavio Paz en muchos de sus textos, ¿no? Que la poesía, sobre todo a partir del siglo XX, es crítica de sí misma, ¿no? Entonces, la poesía reflexiona todo el tiempo sobre sí misma. Ok, me gustaría volver atrás porque me decías trabajo e inspiración. Y cuando pensamos en inspiración, a veces pensamos en la musa que viene, te visita. Pero obviamente... O el muso, ¿no? O sea, puede ser la musa, el muso, claro. El muse, ¿no? O sea, pero obviamente tú lo pones como contraparte del trabajo en sí. Entonces, ¿cómo generas tú este proceso de creatividad, el seguir creando, el no perderlo? ¿Cómo estimulas la creatividad en tu vida? En mi caso hay una parte fundamental que es la lectura. Okay. Sin leer poesía, sin leer narrativa, sin leer crítica, sin traducir, que también es una forma de la creación, pero también consumiendo arte, consumiendo productos culturales, yendo a una galería, pero también detenerte a ver una pinta en una pared, meterte a un mercado, platicar con la gente. O sea, estar abierto al mundo, pues. O sea, creo que la preparación de un poeta no es vivir en una torre encerrado con tus libros, sino mirar a los otros y mirarte en los otros. Como esta forma de reconocimiento de lo que eres a través de los demás. Así es, o lo que se conoce como la otredad también. El reconocimiento del otro para el reconocimiento de uno mismo. Okay. Cuando te refieres a la parte de trabajo, ¿cómo logras este equilibrio entre lo que lees, que son ideas de los otros, y la creatividad que viene de ti, para no repetirte a ti mismo, para no repetir también a los otros a quien lees? Lo que pasa es que hemos crecido y nos han educado con el mito del ¿cómo decirlo? Este gran mito del genio, que sin duda existe. Sin embargo, creo que me gusta pensar en el trabajo literario como un trabajo colaborativo. Okay. O sea, este trabajo lo hacemos entre muchos y el poema no se escribe por una sola persona, sino que entre todos, como decía como dice Borges en algunos textos, lo escribimos entre todos. Entonces, esta idea de la originalidad, sobre todo como un mandato que nace con la modernidad y que nace con digamos, con una noción un tanto consumista de la novedad, ¿no? La novedad como lo nuevo. Entonces, esa noción de originalidad que proviene de la novedad me parece un tanto tramposa, ¿no? Yo más bien me gustaría mejor pensarlo como experiencias individuales, experiencias personales de la experiencia del arte, de la experiencia de la poesía, okay, ¿no? Pero que no están separadas de la experiencia colectiva. En ese sentido, no podemos dejar de sentir de alguna manera como nuestros contemporáneos. Habrá algunos poetas, no sé si yo me encuentro entre ellos, eso ya lo dirá la historia, pero hay poetas que saben ver más allá de su tiempo y saben colocarse hacia el futuro, a la experiencia colectiva, y también esta de lo que hablamos antes, de reconocernos en los demás, nos hace generar o tejer un lenguaje común. Y digamos que esto de la influencia, la ansiedad de la influencia de la que habla Harold Bloom, pues es algo contra lo que está todo el tiempo luchando el poeta y el artista en general. Pero cuando dejamos de pelear con la influencia, es cuando podemos, digamos, atravesar el mundo con la influencia y dar el pequeño salto de diferenciación. ¿Como una especie de rendición? ¿De rendimiento al mismo proceso? No de rendición, porque siempre estás en movimiento, ¿no? Más bien es una especie de dejarte ir con la fuerza. Es como el arte marcial,
¿cómo se llama esta? El aikido, tal vez, donde hay una fuerza que quiere vencerte y la fuerza tú la tomas para dejar, para esquivar el golpe, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero tiene la misma inercia. Pero tiene que ver con utilizar la misma inercia de los movimientos estéticos, y dónde te reconoces con ellos y dónde te diferencias en ellos. Y cuál es aquella cosa que tú puedes agregar a toda esta gran tradición, ¿no? Toda esta gran tradición de libros y de voces que se están expresando, ¿no? ¿Ese es un miedo como artista, el no poder repetirse, el crear algo bueno y después no poder volver a crear algo que lo supera, o sea, igual de genial? En mi caso no hay ese miedo, porque si yo dejara de escribir, que me han pasado muchas veces por mi cabeza, pues me dedicaría a leer, ¿no? Porque estoy en la literatura realmente porque amo los libros y porque amo la literatura, ¿no? No porque tenga una visión utilitaria de la literatura. O sea, no leo para ser poeta, Okay. ¿no? O sea, escribo poesía porque encontré en la poesía una forma de expresión que me satisface, pero el día que deje de satisfacerme, tal vez deje de escribir, ¿no? Entonces no me obsesiona esta idea de la originalidad o esta idea de dejar la obra. Claro, me gustaría poder dejar una obra notable, en el sentido de que he trabajado arduamente en ella, y sin embargo al final mi meta en la vida es ser un lector, sobre todo, primero, antes que un escritor, un lector. Okay. De todos los roles que haces, ¿tienes alguno favorito? Fíjate que escribir es probablemente la cosa que más amo en el mundo, pero enseñar poesía, hablar de literatura, es una de las cosas que más me apasionan. Y hablar de libros, estar en la librería, y que de repente llegue un cliente. Yo no vengo todos los días, hay días que vengo, hay días que no vengo, vengo 1 hora, 2, me paso por aquí. Pero si me toca que llega un cliente que no sabe quién es, por ejemplo, Mindy, o quién es Melina Guerrero, o quién es Álvaro Solís, que es un extraordinario poeta, o Abreu Pache, o la premio Nobel Louise Gluck, pues me pongo a platicar con ellos, ¿no? Y les digo, mira, fíjate que la poesía de Louise Gluck es importante porque tiene una visión personal y no sé, en fin, me gusta hablar de literatura, me gusta hablar de libros, y yo creo que si pudiera vivir de hablar de libros, lo haría, sin duda, ¿no? Ajá, porque estamos en la librería del cual eres editor y socio. Socio, sí, editor, socio. Bueno, un proyecto que nace con una revista de internet, una revista digital, y que se llama Círculo de Poesía, y que posteriormente evoluciona a un emprendimiento editorial que empieza con Valparaíso, México, continúa con Visor Libros, Visor Libros México, que es una asociación estratégica, y finalmente con los libros de Círculo de Poesía, que son estos libros blancos en los que hemos venido traduciendo y publicando extraordinarios poetas. Esta es una traducción que yo hice de poesía portuguesa actual. Voy a dejar que se caiga esto acá. Sí. Y bueno, pues agradecerles que estén aquí y invitar a las personas que nos ven del otro lado para que vengan a visitar la librería. Estamos en Chicotencal 270, casi en el corazón de Coyoacán. Entonces, pues nada me emociona más que hablar de libros y estar entre libros, ¿no? Sí, la verdad es que es una experiencia muy recomendable. Yo he hablado porque conocí a Mijaíl por una situación de poesía, y la gente que ha visitado el espacio me han dicho es que es fenomenal, te reciben genial, te explican de tantos libros, de tantas historias, que por eso fue que yo tenía la tentación de que Mijaíl nos invitara personalmente al espacio. Y yo estoy muy, muy contento y muy agradecido que hayan venido al espacio y que el espacio pueda darse a conocer, y que vengan a conocer un espacio que no creo que haya muchos en el mundo. Uh-huh. O sea, una librería especializada única y exclusivamente en poesía. Sí. El mundo editorial es complejo. Sí. Y si lo haces todavía mucho más reducido,
al llegar obviamente a la poesía, se torna más difícil. ¿Por qué iniciar un proyecto que es en sí, en su concepción, compleja? Sí, y pareciera que aquellos que no le tienen fe a la poesía, destinado al fracaso. Bueno, nosotros abrimos en la pandemia, pensando que si todo el mundo iba a fenecer, o para decirlo en palabras más fuertes, pues nos iba a llevar el diablo, pues embarcarnos en una empresa imposible, que resultó no serlo, porque pues ya tenemos 2 años con la librería, empezamos en el 2020, bueno, ya es 2022, la librería continúa, seguimos editando libros, los libros se venden, la poesía es un nicho editorial que los editores, los grandes editores y las grandes corporaciones, iba a decir cadenas de librerías, no han sabido vender. Okay. O sea, no han sabido promover para su venta. Y creo que lo que ha hecho Círculo de Poesía, desde la construcción de un discurso que va a la promoción de la poesía como algo libre y de acceso libre también, va como en mucha consonancia también en esta posibilidad de publicar libros de poesía con voces en las que creemos que nos gustan, y bueno, generar un espacio donde los lectores de poesía puedan venir y enterarse de qué es lo que se está escribiendo en el mundo, ¿no? Un poco yo también, cuando doy talleres de poesía, en el taller de poesía, por ejemplo, donde te conocí a ti, aprovecho también para hacer esa función de difusión de la poesía. Entonces, tanto Círculo de Poesía como los miembros del colectivo tienen una gran vocación por difundir la poesía y una idea de la poesía. Yo creo que el arte, y quedó sobre todo expuesto ahora que se dio todo este proceso muy complejo social, cuando tuvimos que encerrarnos. Y en muchas formas el arte siempre nos ha permitido conectarnos. Y tú eres crítico, aparte de ser poeta y de tu vertiente artística. Creo que eres una persona con una vena crítica social. ¿Cuál es la función que tú dirías que tiene al ensamblar ambas partes? Tanto el hecho de la crítica como el arte en sí, o en este caso la poesía. Mira, la función de la crítica es fundamental, porque al proliferar discursos de distintas índoles, de distintas procedencias, el pensamiento crítico nos permite discernir, nos permite, digamos, tomar decisiones al respecto de qué es aquello que queremos leer, aquello que nos gusta y aquello que definitivamente no estaríamos dispuestos a apoyar, ¿no? En ese sentido, creo que el pensamiento crítico, la crítica como un ejercicio cotidiano, también permite generar estos espacios, ¿no?, de diálogo, donde, donde nuestra sociedad, bueno, más bien hablemos de la sociedad mexicana, en la cual la crítica es un tema muy espinoso, porque se cree que la crítica siempre existe en función a dañar, y no, la crítica sí está en función de poder discernir aquello que es realmente valioso, o que es aquello que creemos, al menos un grupo de personas, que es valioso, ¿no? Claro. Y con la conjunción, porque al final el arte sigue siendo un punto, casi siempre que se dan movimientos sociales, se generan nuevas venas artísticas. ¿Crees que es indispensable? ¿El arte necesita de la crítica del arte? Sí, pero también el arte como crítica, que es una parte que me interesa muchísimo. Pienso, por ejemplo, que precisamente con la coyuntura de la pandemia de COVID-19, pero también con la guerra que está ahorita sucediendo en Europa, los problemas de seguridad, quienes están construyendo un pensamiento crítico no son, curiosamente, los críticos, sino los artistas desde una postura crítica. Entonces hay una poesía social, una poesía, sí, efectivamente una poesía preocupada por la realidad, que está construyendo un pensamiento crítico muy interesante, ¿no? Ahora pienso, por ejemplo, a un autor
muy joven que se llama Elvis Guerra, que tiene un libro que se llama Ramonera, que desde la disidencia sexual, desde una lengua que no es el español, que es el benizá, el zapoteco, o los poetas incluidos en la antología Xochitlatoli, o Andrea Rivas, que escribe también un libro no es ese, es que tiene el mismo color. En fin, hay una serie de poetas que están escribiendo y que están reflexionando sobre la realidad desde una perspectiva crítica. Y entonces esos discursos construyen algo que es muy importante y de lo que habla mucho un poeta, probablemente el poeta más importante del español en este momento, que es Luis García Montero, la construcción de ciudadanía, para repensar los procesos democráticos, nuestro estar en la sociedad, nuestros derechos y todas esas cosas que parece que la poesía no se ocupa de ellas, pero sí se ocupa, ¿no? Claro. En algún momento te escuché hablar al respecto de el cómo retomas la postura de las víctimas en toda la historia. Explícales un poco qué es este proceso de cómo recontamos nuestra historia de violencia, porque estamos como país, creo, inmersos en una situación complicada, en donde victimarios terminan siendo, o a lo mejor las víctimas terminan siendo victimarios por las mismas condiciones en las que vamos cambiando el entorno de nuestra situación. Bueno, yo siempre hablo a partir de una perspectiva también crítica, que es la visión, o digamos, la construcción de un nuevo discurso a partir de una lectura de la historia a contrapelo. Y esta es una historia que no es mía, es una historia de Walter Benjamin, que propone una lectura reivindicativa de las clases oprimidas. Entonces creo que mucha de la poesía que se está haciendo y mucho del arte que se está creando está retomando esta idea de Walter Benjamin, que por un lado retoma ideas de la izquierda, del materialismo dialéctico, del marxismo, pues, pero también de una noción mesiánica judía, y las une en esta visión filosófica que él tiene sobre el concepto de la historia. A mí me pareció muy interesante porque precisamente la visión de muchos artistas en este momento es reivindicar la historia de los oprimidos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los oprimidos? Pues los oprimidos son los pobres, pues los oprimidos son las mujeres, pues los oprimidos a veces son las infancias, en fin, ¿no? O sea, una serie de colectivos a los cuales se les ha enajenado, así como se les enajenaba su plusvalía, pues también se les ha enajenado su capacidad de expresión. Entonces, quienes al final contaban o han venido y han contado la historia, pues es una historia oficial creada por aquellos que ganaron la pelea y la lucha contra estos colectivos, ¿no? Entonces, contar desde otro lugar, escribir desde otras coordenadas y también replantearnos nuestros propios privilegios y todas estas cosas que ahora vienen, pues, no sé, que ahora hay que reflexionar, pues vale mucho la pena, y vale mucho la pena hacerlo desde el arte y desde la poesía también. Creo que ahí lo importante, y no sé si lo ves a bien, es el hecho que termina conectando. Al final, creo que todos podemos tener realidades muy distintas, todos vivimos cosas totalmente de un extremo a otro, pero cuando hablas de cosas que son emotivas, creo que todos lo podemos entender, a pesar de que no estemos viviendo lo mismo, pero la emocionalidad surge y puedes entender lo que piensa el otro. ¿Crees que eso es parte de la función de la poesía? ¿El unirnos más allá de lo que puedas estar viviendo o de la realidad? Lo que pasa es que la función estética ha cambiado, ¿no? Lo que entendíamos por función estética en el siglo XIX ha cambiado en nuestro tiempo, ¿no? Expresiones como el arte contemporáneo, que es un arte que de alguna manera existe por contexto, existe por interacción, ¿no? con el público. No es este arte que se ubica en una galería y cuando vas y la ves, pues ahí está, y tú no interactúas con la obra, ¿no? El arte crítico
interactúa con el espectador, y la poesía también quiere, como lo querían los movimientos de vanguardia, los surrealistas, los dadaístas, de alguna manera hacernos entrar en el arte como partícipes, pero también salir de la experiencia estética cambiados, claro, a través de este choque emocional que nos provoca la obra de arte. Claro. Recomiéndanos algún poema para alguien que no tenga contacto con poesía y que de Bueno, pronto por diga, acá hay algunos libros míos que siempre se los voy a recomendar, pero por aquí tenemos esta colección de poesía portuguesa actual que se llama Lluvia Oblicua, que salió editada por Círculo de Poesía y que yo edité y seleccioné para la editorial. Ay, caray. Bueno, a lo mejor los tomo. Y bueno, este lo vamos... ¿Te ayudo? Sí, claro. Este libro lo hicimos Ana Rita Sousa, que es una especialista en literatura portuguesa, que es lectora del Instituto Camões, y es un siglo de poetas portuguesas. Yo lo traduje. Ella hace un estudio muy acertado sobre la importancia de estas poetas en ese país, en Portugal, y bueno, es un libro que se llama Lo diría mejor el tiempo. Y para aquellos que nunca se han acercado a la poesía, es un libro del poeta alemán Michael Agustin, se llama Los poemas no leen poemas. Es un libro muy divertido, muy inteligente, que vale la pena mucho, sobre todo para acercarse a la poesía, para reflexionar en los poemas, pero también en muchos, hace una reflexión social muy interesante, muy irónica y muy divertida. Entonces valdría la pena, sobre todo para los nuevos lectores. Perfecto. ¿Tienes curso próximamente? Sí, hay un taller que está por iniciar el 29 de noviembre. Es para también abierto completamente al público, por supuesto interesado en aprender a escribir poemas, a conocer cómo se construye un poema, pero también, y tal vez lo más importante, cómo o desde dónde podemos estar leyendo la poesía moderna, la poesía tradicional, cuáles herramientas podemos adquirir para entender más el discurso de la poesía. Entonces, da inicio el 29 de octubre a las 5 de la tarde en el Café y Poesía Vocablo, Café y Poesía, que está en Guaymas 30, si mal no recuerdo, pero igual por ahí podemos poner la liga. Vocablo, síganlos en Instagram, síganlos también en Twitter, y bueno, no se olviden también de seguir a la librería de Círculo de Poesía Libros, y conocer la revista también, que es totalmente abierta a todo público, es gratis, y pues nada, agradecerles que hayan venido aquí a la librería de Círculo de Poesía y agradecerte tus generosas preguntas. No, muchas gracias a ti.